Y creo que ya se está grabando. Entonces me confirman por favor si se ve mi pantalla. ¿Sí? Sí, la Listo, vemos y sí está grabando, sí. listo, gracias. Entonces, bueno, siendo las 8:06, empezamos. Muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Para mí es un honor poderles socializar mi informe de pasantía como modalidad de trabajo de grado, señores en el Acuerdo 012 del 2022, autorización del Consejo Académico para optar por el título de licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Distrital. El título de mi pasantía es el Sistema Archivo Repertorio en las prácticas pedagógicas de enseñanza de segundas lenguas y la construcción del currículo ILUT. Como autor, pues está Johan Daniel Santiago Agudelo Murza, quien les habla, como pasante en el ILUT, y mis directores de trabajo de grado, la profesora Liana Garzón Duarte, doctora, y también, pues, directora del Instituto de Lenguas de la Universidad Digital, en este caso el profe Francisco Rodríguez, quien hace parte y lidera también una de las partes académicas con el profe Germán, que se encuentra aquí presente. Dentro de los objetivos que teníamos dentro de la pasantía, el objetivo principal era sistematizar el análisis de la evolución del diseño curricular del ILUT, con un enfoque en el impacto que ha tenido en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras a partir del uso de un sistema archivo repertorio. Este proceso de sistematización es posible a través de la aplicación de dicho sistema. Dentro de los objetivos específicos teníamos aplicar un sistema de archivo repertorio que organizara y clasificara dicha información obtenida y compartida en los sílabos, pues que previamente me compartieron los docentes, de manera accesible y estructurada, realizando una revisión exhaustiva de los documentos pertenecientes a la trayectoria del hilo para recopilar información relevante y significativa, haciendo uso de herramientas ofimáticas. En este primer objetivo es fundamental que al aplicar el sistema archivo repertorio se pueda contar la historia que merece ser contada sobre la trayectoria de ILUT, que lleva más de 21 años trabajando en pro de la enseñanza y aprendizaje de lenguas en el territorio local y distrital. En el segundo objetivo, realizar un análisis cualitativo del contenido curricular y los métodos de enseñanza, enfocándose en cómo estos se han alineado o desviado los principios y normativas vigentes del ILUT, identificando desafíos en las prácticas pedagógicas actuales y áreas de ineficiencia y repetición que no cumplen con los objetivos curriculares establecidos por la nueva administración. Ustedes al finalizar este informe de pasantía van a ver que los objetivos plenamente se pudieron cumplir a cabalidad, y este segundo objetivo refiere a que la Universidad Distrital, en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, con esta nueva dirección de la profesora Liana, pretende una nueva, en el momento en el que se desarrolla la pasantía, se pretendía una actualización curricular que el instituto necesitaba. Entonces, vamos a ver cuál era el problema que pues, pudimos identificar directamente y que fue el que atendimos a lo largo de la pasantía. El obstáculo era inicialmente que había una falta de información estructurada y organizada sobre la historia de las prácticas pedagógicas utilizadas a lo largo del tiempo, entendiendo que el ILUT, si bien tenía sílabos, organización y demás, como tal no se encontraba organizada, estructurada y mucho menos codificada en muchas situaciones y demás. Esto dificultaba la evaluación crítica de los métodos de enseñanza-aprendizaje de lenguas, y estas problemáticas demuestran las implicaciones que tiene la carencia de un sistema de archivo repertorio en el ILUT, carencia que a su vez representa en, un obstáculo en la renovación curricular que la institución busca implementar. Entendiendo, es como el obstáculo principal la carencia de dicho sistema. Y dentro del concepto de repetición y tradición, esta situación ha llevado a la repetición de prácticas tradicionales e ineficientes, recuerdo, para el momento en el cual se desarrolla la pasantía, que no se ajustan adecuadamente a los objetivos planteados en las directrices curriculares del ILUT de esta nueva administración. De aquí sale la pregunta que me hago es, ¿cómo afecta esto la renovación curricular y la calidad de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras, entendiendo el prestigio que tiene el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital? Para esto, tuve como referentes teóricos, si bien el acuerdo 012 no estipula que una pasantía se debe tener una revisión de la literatura, hice una revisión de la literatura un poco extensa con base en estos tres autores. El primer concepto, que es el archivo repertorio, creación y activación, desde Diana Taylor, que ustedes ven en la primera imagen. El segundo concepto y constructo que trabajamos fue la arqueología del conocimiento y la investigación documental, desde Michel Foucault. Y en tercero, el currículo en la formación docente, desde la docente Pilar Méndez y demás. Fueron como mis constructos y también directamente mis teorías en las que me guié. En el caso del sistema archivo repertorio que ustedes ven en la diapositiva, para el caso específico del ILUT, era la aplicación del sistema archivo repertorio
según Taylor, que favoreció al Instituto de Lenguas para generar una investigación arqueológica. Les recuerdo que este informe de pasantía se desprende de una investigación general que viene desarrollando el profe Germán y Francisco, donde el eje también de la investigación arqueológica que permitiera evidenciar los cambios más significativos por los que ha atravesado el instituto y plantear posibles interrogantes que aporten a la construcción de un currículo colonial, crítico y plurilingüe, entendiendo este enfoque como el enfoque que plantea la nueva administración y que también ha sido una demanda histórica para el ILUD, poder diferenciarse de otros institutos como lo ha venido haciendo con este nuevo enfoque que les vengo mencionando. Con respecto a la investigación documental que ustedes ven ahí en pantalla, para el caso específico del ILUT, el análisis de sílabos, la comparación y sistematización de las entrevistas y experiencias, así como el análisis del discurso de los sentipensares de la comunidad que la compone, permite desarrollar una investigación documental detallada que sirve de insumo a la investigación general planteada. Este proceso de investigación documental es una metodología que se utiliza directamente en este proceso de pasantía, en procesos, digamos, mi pasantía es de carácter mixto, es decir, cualitativa y cuantitativa también, y la investigación documental favorece y permite que esta investigación se pueda desarrollar de la mejor manera en ese análisis comparativo que les mencionaba. Y por último, con la profe Pilar Méndez, estuvimos trabajando en el tema del currículo de la formación docente, entendiendo el currículo efectivamente como ese núcleo articulador, en el caso de las funciones misionales de la Universidad Distrital y en el caso específico del ILUD, como esa opción que tenemos para replantear y formular a partir de esas interrogantes las fórmulas y los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas y segundas lenguas también. Existen como tal propuestas alternativas y resistentes a la tradicionalidad para Méndez, que eso es fundamental para mí entenderlo, que hacen parte de esas barreras presentes en el planteamiento del problema que ya les había mencionado. Entonces, cuando en la visibilidad de estas prácticas que son innovadoras, surge el reconocimiento de otras prácticas, de esos saberes otros, y en el campo de la enseñanza de lenguas, que brindan en el currículo la posibilidad de desarrollar prácticas de enseñanza de lenguas con una mirada de justicia social. Es uno de los enfoques y los planteamientos de Pilar Méndez que me llevó a mí a pensar que el ILUT tiene el potencial para cambiar sus prácticas, actualizarlas y pensar en esos saberes otros y también en las demandas de la Universidad Distrital y de la comunidad iludiana. En ese sentido, voy a mostrarles el plan de trabajo que se desarrolló. Dichos objetivos, hay unos objetivos específicos y generales dentro de la pasantía y también hay unos objetivos propiamente dentro del plan de trabajo. Para realizar esos objetivos se crearon 3 fases correspondientes a los que ustedes ven en pantalla, que son recolección, análisis, interpretación y balance de la trayectoria del luto. Esto fue efectivamente para visualizar y comprender la pertenencia de los hallazgos construidos mediante su utilidad, o sea, el concepto de utilidad es bastante fundamental en el contexto de esa actualización y renovación institucional que pretendía la administración. Si se dan cuenta en las imágenes, se ven fase diagnóstica, fase de planeación y fases de ejecución, que desde el mismo formulación del anteproyecto fueron tenidas en cuenta. Sin embargo, oh sorpresa, salió una nueva subfase durante el desarrollo de esta pasantía que el pasante identificó y decidió categorizarla como de análisis de datos, retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. Esto entendiendo también yo como pasante identifiqué la necesidad de generar una nueva subfase, entendiendo que de esta manera podamos tener bueno, entendiendo la necesidad de mantener la investigación vigente y que se puedan desarrollar posteriores proyectos de investigación y pasantías a partir de este informe, era necesario que este informe o esta pasantía no se quedara en lo corto como un requisito de modalidad de trabajo de grado ya en sí, sino que pudiera tener, que pudiéramos ir un poco más allá. En este caso, dentro de las fases de ejecución, vamos a ver que esta subfase de análisis de datos, retroalimentación, conclusiones y recomendaciones va a permitir continuar con la investigación y aportar en la investigación macro que les mencionaba el profe Germán y Francisco. Entre los objetivos de la pasantía estaban, número 1, analizar y organizar las informaciones históricas la información histórica, perdón, y actual del ILUT para comprender su evolución curricular y pedagógica empleando un método de investigación documental o arqueológica de prácticas educativas de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Ese era el objetivo general y por eso se encontraba en rojo, era lo que yo quería cumplir. Entonces los objetivos específicos tenían que recopilar únicamente datos históricos y actuales sobre la enseñanza de lenguas en el ILUT. Asimismo, analizar la evolución curricular y las prácticas pedagógicas de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Tercero, identificar patrones, cambios significativos y áreas de mejora, lo cual me iba a llevar al quinto objetivo, que es recomendar y hacer las recomendaciones que considero que eran pertinentes para el ILUT para que se pueda lograr los objetivos planteados. Entonces, esta fase de recomendar, si ustedes se dan cuenta, va a llegar directamente en esa nueva subfase que les venía mencionando, de análisis de datos, retroalimentación, conclusiones y recomendaciones.
Ahora bien, en el marco metodológico, este fue directamente en el marco metodológico, les voy a explicar como, bueno, cuáles fueron las fases, qué se hizo, qué se realizó, y este es el cronograma de actividades directamente en los meses que correspondían al año 2023, entre enero y mayo del año pasado. Para el marco metodológico se encontraban directamente estas áreas en las que vamos a trabajar, y son las explicaciones fundamentales de este informe de pasantía y de esta pasantía de por sí. Ese es el enfoque de investigación que teníamos. De por sí es una investigación de carácter mixto, tiene carácter tanto cualitativo como cuantitativo, y les mencionaba efectivamente que también tenía ese carácter, ese enfoque crítico, plurilingüe y decolonial, entendiendo también que teníamos una población muestra a lo largo que era la comunidad iludiana, que la conforman tanto estudiantes como profesores de la Universidad Distrital e incluso la comunidad en general que se encuentra vinculada con el instituto. Asimismo, tuvimos unos instrumentos de recolección de datos con unas fuentes primarias y secundarias que les voy a explicar a continuación, y un análisis de datos donde para mí lo más fundamental era que a partir de esa revisión de la literatura, que si bien les decía no era requisito, viva nutrir ese análisis de datos con base en los constructos que planteé, los autores que trabajamos en las teorías y ese enfoque nuevo, crítico, plurilingüe y decolonial, que les venía mencionando anteriormente. ¿Para qué? Para que al final pudiéramos hacer esa evaluación del cumplimiento de los objetivos de la pasantía y efectivamente nos cuenta que sí fueron posibles cumplirlos. Dentro de ese marco metodológico, les quiero mostrar, me voy a enfocar directamente en la tercera, que es instrumentos de recolección de datos, donde están las fuentes primarias y secundarias. La primera fuente es la colección de materiales, sílabos y compilados, que fue el instrumento principal, las bases de datos que conseguí, que me compartieron mis profesores, directamente en donde a partir de este archivo que ustedes pueden ver aquí en pantalla, se construyó una matriz de datos en Excel donde recibí los sílabos y los organicé. Ya les voy a explicar exactamente en qué proceso lo hice. Se va a hacer el primer anexo dentro de mi trabajo de grado. La segunda era la sistematización de experiencias y resultados encontrados directamente de estos sílabos. Es decir, yo recibí unos compilados con bastantes sílabos, los organicé, miré qué tenían en común, si faltaba la codificación, y empezaba a hacer a partir de ese análisis, utilizando el sistema de archivo de repertorio, directamente esa sistematización de, bueno, ¿qué encontré? ¿Qué puedo resumir? ¿Qué me sirve? ¿Qué áreas de mejora podemos encontrar? Y finalmente las entrevistas, que es de un carácter secundario. Efectivamente, que buscaban identificar esas experiencias o entender quizá un poco más los datos con personas con mayor experiencia. Así, vienen las fases directamente de este marco metodológico que les venía mencionando en el apartado de métodos, técnicas y procedimientos para analizar y resolver el problema identificado. En la figura 1 que ustedes van a ver en pantalla fue cuando recién creamos el equipo en Teams, donde comencé a recibir en la imagen 2, ustedes podrán ver los compilados, es decir, dos carpetas con sílabos, material, archivos de todo tipo, y voy a explicarles a continuación qué fue lo que ocurrió directamente. Ustedes podrán ver en la figura 3 que cada carpeta, en este caso, la figura 3 es el fragmento del compilado 1, subcarpeta 1, dentro de los cuales encontramos archivos de todo tipo, en este caso de inglés, italiano, alemán, y era necesario revisarlos uno por uno e ir trabajando en las categorías que van a funcionar directamente en el análisis. ¿En cuál análisis? En el que vamos a ver en la matriz. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de qué posibles archivos pueden encontrar. El primero se llama Programa de Conocimientos Académicos en Inglés Independiente, umbral nivel 1, código 1000, el cual contaba con una codificación, sí, un año de creación, sin embargo no contaba con un registro previo. Aún así, su encabezado permitía catalogarlo como un archivo de tipo curricular. Entonces, ahí fue que empezamos a analizar de, bueno, eso puede ser de tipo curricular. En la segunda imagen que ustedes pueden ver ahí, que se catalogó de tipo administrativo, se llamaba Programación Bimestral 1. No contaba con codificación, pero sí con su año de creación, sin embargo no contaba con dicho registro previo. Compartían que no tenían ese registro, sin embargo habían archivos incluso hasta administrativos. Entendiendo eso, vamos a la siguiente fase, que es de registro y sistematización directamente. Eh, Ustedes ven en la imagen, en la figura 7, que se construyó una matriz en Excel, que era la matriz que previamente les estaba mostrando, que viene siendo uno de los anexos. Ya les voy a mostrar unos ejemplos, que representa unas unidades de clasificación con base en las categorías de análisis de todos los sílabos. Es decir, previamente tuve que haber revisado cada uno de los sílabos y ver, bueno, cómo puedo categorizarlos, organizarlos en dicha matriz. Entendiendo esas categorías que se van a convertir en las columnas de la tabla, encontramos el nombre del archivo, el compilado, el autor, carpetas, subcarpetas, título, año, idioma, tipo de recurso, el código del curso, la denominación del programa y la descripción del curso y las temáticas del curso en sí. Esto de los compilados 1 y de los compilados 2. Esas
características agrupadas en unidades de clasificación, permitían el diseño de una matriz completa, compacta y que tuviera la información consolidada que de pronto el libro necesitaba. Ustedes pueden ver en las estadísticas del libro que efectivamente representa la cantidad de celdas en las que el pasante manualmente registró y sistematizó los datos previamente catalogados. Fue una tarea bastante demandante, sin embargo, era necesaria para comprender qué se necesitaba dentro de esa actualización curricular. Así que voy a permitir avanzar a un ejemplo directamente de una de las filas, de las 205 filas, es decir, de los 205 archivos que yo recibí, los cuales catalogué, organicé manualmente. La tabla representa ese fragmento de esa base de datos que fueron revisados, registrados, categorizados y organizados. Si ustedes se dan cuenta al principio, el nombre del archivo puede ser incluso diferente al autor o el compilado y el nombre de la carpeta donde se aloja. En este caso no se encontraba ninguna subcarpeta y digamos, este archivo correspondía directamente a un archivo del año 2018. El título era Programa de Conocimientos Académicos en Inglés Independiente Avanzado Nivel 2. Entonces, efectivamente, no todos los sílabos estaban en el mismo idioma, por ejemplo, había unos en español, otros en inglés, y ese se encontraba plenamente identificado. Me tocaba analizar qué temáticas del curso se estaban trabajando y asimismo esas temáticas analizar y ver, venga, ¿por qué, por ejemplo, se están trabajando solamente aspectos gramaticales? ¿Cómo se están pensando en el ILUT la enseñanza de lenguas en un nivel B2, por ejemplo? Ese tipo de discusiones, si bien eran internas, pueden ver ustedes que también se van a encontrar acá dentro de la matriz, va a aparecer incluso un hipervínculo que nos va a llevar directamente a cada uno de estos archivos, de estos 205 archivos. Entendiendo este proceso que fue tan demandante, les voy a mostrar el resumen de esa base de datos en las que estuve trabajando plenamente y fueron total de archivos recibidos 105, de los cuales el 45% eran en inglés, el 9,6 en español, recibimos en francés, alemán, mandarín, portugués, italiano, y esos cuales habían unos archivos en PDF, otros en Word, otros en Excel, donde unos teníamos año identificado, otros años sin identificar, y asimismo teníamos un porcentaje bastante alto, dependiendo de los años. Algo que subyace aquí fundamental es el 2020 que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, que efectivamente sabíamos que estábamos en pandemia. Y es un elemento que quiero traer a colación porque es uno de los hallazgos que también tengo como pasante, y es que la pandemia actuó como ese catalizador para la actualización curricular y la implementación de nuevas modalidades de educación digital en el ILUT. Previamente en el ILUT no se trabajaba de dicha forma, con nuevas tecnologías, nuevas metodologías, no se habían impulsado de la forma que esperábamos, impulsando cambios que antes no se consideran viables o necesarios, como el tema de la educación con medios digitales. Si se dan cuenta, pongo en mis hallazgos esa figura 12 donde dice, no se planean clases en modalidades diferentes a las presenciales dentro del instituto hasta ese momento. Después de la pandemia, el instituto se ve obligado también y cataliza ese proceso de actualización curricular e implementación de nuevas prácticas. En este esquema, voy a finalizar con los hallazgos y recomendaciones que encontré durante este informe de pasantía. El primero, la carencia de un sistema archivo repertorio siempre fue una limitante en los procesos de actualización curricular. Hasta el momento, como no se contaba con esta información, pues vemos que esa limitación ha venido siendo vigente. Sin embargo, con esta investigación buscamos que esa limitante deje de serlo y podamos trabajar articuladamente en cualquier tipo de actualización curricular que el instituto requiera. Las expuse en rojo. La pandemia representó un enorme reto y momento de estancamiento en la historia del ILUT, entendiendo que las cifras de estudiantes disminuyó considerablemente de más de 8.000 estudiantes que se contaban en el año 2019 a más o menos 3.000 estudiantes en el año 2020. Entonces, algo estaba ocurriendo en pandemia y teníamos que atenderlo. No se ha avanzado en la planeación curricular de formación en lenguas inclusivas y lenguas criollas. Según los sílabos que recibí, uno de los resultados y que es fundamental, entendiendo también la reforma curricular y cómo se piensa la universidad en sus estatutos derivados, es importante incursionar en esa planeación curricular de lenguas inclusivas y lenguas criollas que esta nueva administración ha tenido la voluntad para hacerlo. Problemas curriculares y secuelas de la pandemia, la falta de actualización de las prácticas de enseñanza-aprendizaje favorecieron el decrecimiento de las clases de matrículas a lo largo del tiempo. Todos esos factores fueron acumulándose para tener los resultados que mencionaba en pandemia en la cantidad de cifras de estudiantes que veíamos y demás. Dentro de esos hallazgos encontré también que es importante retomar los procesos de certificación de proficiencia en lenguas, así como la evaluación permanente de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de estas, diversificando posibilidades para los y las estudiantes. Estas recomendaciones, con el paso del tiempo, se han venido implementando en el ILUT. Incluso, es necesario realizar planes piloto de implementación de los nuevos sílabos, que para el año 2024 fue que se empezaron a trabajar directamente estas nuevas sílabos que recogían las necesidades y recomendaciones de la comunidad iludiana, donde se hacía un diálogo de saberes entre los docentes y se construyeron nuevos sílabos con este nuevo enfoque a partir también del área académica.
Finalmente, encontramos que es importante explorar otros mecanismos de recolección de datos como los compilados, que se salen de usualmente esos métodos convencionales y pueden proporcionar información valiosa, importante para esta investigación de carácter mixto. Previamente en otras investigaciones en las que he trabajado no se trabajaba de esta forma y me pareció interesante cómo se puede trabajar con ese sistema archivo repertorio y las posibilidades que genera. Esta nueva administración es pionera en la implementación de la investigación dentro del instituto, no con fines académicos, no comerciales. Y eso es fundamental entenderlo no desde el área del extractivismo académico, sino entenderla también de que el ILUT ha tenido la posibilidad de implementar la investigación y este informe de pasantía y esta pasantía de por sí hace parte de esa investigación general que va a nutrir los procesos de investigación dentro del instituto. Finalmente, encontramos las conclusiones y es que el análisis sistemático del diseño curricular del ILUT en las últimas décadas ha demostrado una evolución significativa en el enfoque hacia la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Asimismo, la aplicación de un sistema archivo repertorio a través de ese uso ha logrado organizar, clasificar la información de manera accesible, estructurada, facilitando la comprensión de los cambios implementados y su impacto en las prácticas pedagógicas. Eso ha sido fundamental para la organización y la clasificación de la información obtenida y compartida en los compilados. Esta herramienta ha permitido realizar una revisión exhaustiva de los documentos pertenecientes a la trayectoria, recompilando informaciones relevantes y significativas con el uso de herramientas ofimáticas. Segundo, encontramos un análisis cualitativo del contenido curricular y los métodos de enseñanza que han evidenciado una alineación general con los principios y normativas vigentes del ILUT. No nos centramos única y exclusivamente en análisis cuantitativos, es importante incursionar en ese análisis cualitativo y para eso era la revisión de la literatura, como les decía. Sin embargo, se han identificado algunos desafíos en las prácticas pedagógicas actuales, así como áreas de ineficiencia y repetición que no cumplen con los objetivos curriculares establecidos por la misma administración y pues que vamos a combatir y se estuvieron combatiendo directamente después del desarrollo de esta pasantía. La pasantía proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de la enseñanza, para el caso específico de la dirección del ILUT, quienes tomaron decisiones y vieron que con esos hallazgos obtenidos permitieron optimizarse los programas curriculares, fortalecer las metodologías de enseñanza y aprendizaje de lenguas y mejorar el desempeño de los estudiantes. Esto se ha visto a lo largo del tiempo como el incremento en las matrículas, como los resultados que hemos tenido de implementación curricular, las buenas prácticas y los saberes otros que también son válidos en ese contexto intercultural de enseñanza de lenguas. Finalmente, la pasantía proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas y además tener la posibilidad de incursionar en campos poco explorados. La continuidad de esta pasantía dependerá ya no del pasante que finalizó, sino de la institución educativa y eso es fundamental entender que este es el primer paso hasta ahora para pensarnos un ILUT a la comunidad y al alcance de nuestros sueños. Finalmente, esas fueron algunas de las referencias, guiados en guías institucionales, como les venía mencionando, en acuerdos, en documentación, en los autores de la revisión de la literatura. Y es importante entender cómo funciona el ILUT para poder entender cómo funciona este tema de actualización curricular, sus limitaciones, sus alcances y demás. Finalmente, estos son los anexos que les venía mencionando, donde encontramos los anexos A, compilados de los sílabos, que son las organizaciones del archivo repertorio, las entrevistas directamente, y la recolección y sistematización de los resultados, donde se hace el resumen de esos 205 archivos. Finalmente, pues el profesional encargado, el profe Francisco, el profe Germán, que dieron su concepto evaluativo de este informe de pasantía, y con eso cerramos la socialización de este informe de pasantía, obviamente dejándoles la posibilidad de que ustedes puedan realizar sus preguntas y esperando no, pues que haya sido de su entendimiento, de ese agrado, y pues agradecer nuevamente a ILUT por haber permitido la posibilidad de desarrollar esta pasantía como modalidad de trabajo de grado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, listo. Listo, Johan, muchísimas gracias. Bueno, eso fue como en tiempo récord. Se me olvidó decirte que tampoco, pues sí son 20 minutos, pero entonces tampoco así como tan estrictos, no, porque se podía así como algunas partes también que las hubieras podido explicar así como un poquito más despacio. Pero igual estamos en este momento, pues ya queda abierto al público, a los invitados los que tuvieron pues la oportunidad de escuchar la presentación, la socialización. Si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo pues en lo cual quieran ustedes pues profundizar, que se explique un poquito más despacio, de pronto, no sé, alguna duda que haya quedado. Entonces queda abierta en este momento pues la sesión de preguntas para los invitados primero y luego entonces ya lo hacemos con el profesor Francisco, quien directamente pues es la persona encargada ya de evaluar también y fue quien acompañó el proceso, entonces también
él puede hacer preguntas también al respecto. Entonces, del Aquí, público, ¿cierto, profe? O sea, señor. sí hay preguntas del público, pero ya no tengo tiempo tan exacto para responder. Ya me puedo explicar un poquito más. Lisa Fernanda Romero, Ah, tienes la listo. palabra. Gracias. Bueno, primero pues agradecer a Santiago porque me parece que es la muestra, esta socialización es la muestra de que una modalidad de un trabajo de grado no son solo un requisito para obtener un título en la universidad distrital, sino que también tienen una acción transformadora y una incidencia real en lo que es la universidad y la universidad pública, y pues que da cuenta de el trabajo que realiza fuera de la academia. Y bueno, ahora pasando a la pregunta, Santi, hablas de saberes otros, de colonialidad, y yo quisiera saber también desde tu experiencia, ¿cómo ves esas dos palabras, esos dos conceptos, perdón, en el tema de cuáles son las lenguas que oferta el ILUT? ¿Cuál es la relación que tienen en la validación de la segunda lengua con los programas de pregrado de la Universidad Distrital? ¿Y cómo podrían caber entonces con los saberes otros y la de colonialidad el- la inclusión de las minorías lingüísticas colombianas, entendiéndose también las minorías étnicas y la población sorda? Listo. Lu, gracias por tu pregunta. De hecho, fue una de las cosas que me ayudó a enfocar el informe de la pasantía. Voy a ser muy sincero, dentro de los enfoques que teníamos en el trabajo, uno de los conceptos clave era enseñanza de lenguas, pero cuando nos pensamos la enseñanza de lenguas, toca decir, bueno, ¿cómo se piensa esa enseñanza de lenguas? Y inicialmente veíamos que la enseñanza de lenguas se comprendiera como la enseñanza de lenguas extranjeras. Efectivamente, traías con unos fines comerciales en algunos casos y que con el paso del tiempo la ILUT ha venido enfocando de una forma distinta, entendiendo que en el funcionamiento de la universidad distrital implementar enseñanza de segundas lenguas es muy complejo cuando las lenguas más demandadas son directamente las lenguas extranjeras, no la segunda lengua ni las lenguas inclusivas, incluso las lenguas criollas que tú venías mencionando, como la población rum, gitana, por ejemplo, las lenguas de los negros, raizales, palenqueros, etcétera, o las lenguas inclusivas como el braille o personas que necesitan lengua de señas tanto en inglés como en español. Era un reto finalmente para Lilut. Sin embargo, dentro de su creación y sus políticas, era menester y era importante que Lilut pudiera desarrollar. Que evidencié yo directamente con esos conceptos de colonialidad y demás, es que nosotros entendiéndonos como ese sur global, teniendo una apuesta clara de enseñanza y formación en lenguas, es fundamental entender estos dos conceptos de la de colonialidad en ese enfoque de enseñanza de lenguas, como les decía, que es un enfoque crítico y plurilingüe, entendiendo la diversidad, la interculturalidad. Los saberes otros, lo digo en términos interculturales, cuando se adaptan los nuevos currículos y los nuevos sílabos del ILUT, ya dejamos de pensar, por ejemplo, en qué están haciendo las personas en Estados Unidos, en Oklahoma, y por ejemplo ya nos pensamos, bueno, ¿qué se está haciendo desde las comunidades indígenas aquí en Colombia? Enseñando y utilizando el inglés con fin, sino como un medio para expresar directamente estos enfoques que veníamos trabajando. En ese sentido, sí, fue cambiando ese concepto que les decía de lenguas extranjeras y ya empecé a trabajarlo como segundas lenguas o como lenguas en general, entendiendo también esa diversidad y ese plurilingüismo, que es uno de los pilares de esta nueva administración y que se buscan o se pretende implementar en esta reforma curricular. Pues de hecho que es un tema muy sonado actualmente en la Universidad Distrital y que si bien es necesario entenderla, participar y demás y construir en esta, ya el ILUT cuenta con insumos suficientes para empezar a implementar y trabajar en estas nuevas áreas. Y me gusta personalmente, comparto mucho esta nueva visión, este nuevo enfoque de enseñanza de lenguas que se aleja un poco de la tradicionalidad, de los fines comerciales, capitalistas incluso, y podemos sentar, digamos, el precedente que sí es posible enseñar lenguas con estos enfoques y es posible también que el instituto se pueda mantener a lo largo del tiempo de forma rentable, porque entendemos que el ILU también es autofinanciado, funciona a partir de esas matrículas y que es importante que podemos cambiar esas prácticas con el paso del tiempo. Por eso es que cuando se habla de saberes otros, se le da también protagonismo a esos nuevos docentes, a esas nuevas prácticas, a esas nuevas metodologías, y cuando se construyen los sílabos, ya no con un equipo específico centrado directamente en el análisis curricular, sino nos sentamos con todos los profes y todas las profes a construir estos sílabos, nos damos cuenta que efectivamente sí es posible hacer eh, un análisis de la situación, de las coyunturas, de las necesidades que tiene el país. Y cuando se piensan esas necesidades, créanme que ya para mí es suficiente ganancia. Y sobre todo porque sé que en Bogotá las personas que vayan a tomar los cursos del ILUT van a tenerse un nuevo planteamiento, van a salir de una forma diferente, van a saber sobre proficiencia en lengua, sí, van a tener conocimientos, sí, pero aún así
van a tener una formación un poco más integral, que era lo que veníamos trabajando con esos enfoques. No sé si respondí tu pregunta completamente, Lu, o algo faltó por responder. Y gracias por el comentario del principio. No, creo que la pregunta tiene la respuesta que buscaba. Muchas gracias. Gracias, Lu. Bueno, muchas gracias. Hay una persona también con la mano levantada, Juan David. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, buenas, Santi. Una banda. Súper trabajo, genial. Digamos que va a ser como un primer comentario y luego hago mi pregunta. Pues digamos que tú lo mencionabas, hay una apuesta neoliberal que viene entrando a la universidad desde hace mucho tiempo que ahorita se quiere materializar en una reforma curricular en la que básicamente, en lo que yo pude ver, es todo lo contrario a lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces, hablando de capitalismo y de imperialismo, cómo el lenguaje trata de imponerse y cómo eso es una forma de dominación, ¿cierto? Y cómo eso se vuelve un discurso que es económico, político y estratégico en el mundo, ¿cierto? Entonces, frente a eso, nosotros como eh, como resistencia a ese movimiento neoliberal y ese imperialismo que trata de recolonizar espacios decolonizados. ¿Cuál es el discurso que se debe construir desde la distrital y desde, digamos que, todo Colombia, en la que efectivamente no se trate al inglés como la lengua necesaria para yo salir adelante en la vida, sino que el lenguaje es un espacio de estudio en el que yo me comunico con el otro, en el que yo me referencio con el otro? ¿Cuál es ese discurso que tendríamos que cambiar? Y más que todo ahorita en la distrital, que está la discusión, ¿sí? Que lo colocaron sobre la extensión de el inglés. Digamos, Listo. Es una muy buena pregunta, Juan, porque digamos que cuando nos pensamos en esta pasantía, yo incluso tuve varias discusiones de ese tipo académico-político con los profesores que estaban encargados y yo les decía, bueno, ¿qué apuesta vamos a tener? ¿Qué enfoques vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a discutir? ¿Y cómo vamos a transversalizar esto con la situación de la universidad? Bien lo mencionaba Lu, y esto no puede ser ajeno a lo que ocurre en la universidad digital, no es un requisito de trabajo de grado de por sí. Y entendiendo eso, y también dando un contexto un poco en el marco en el cual se da esta reforma curricular en la universidad distrital, para las personas que nos escuchan, sea en el marco de la flexibilización curricular como tal, que busca implementar dentro de las políticas, planes y proyectos que el Consejo Superior le da una normativa al Consejo Académico para que reglamenten esos 6 meses. Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo del tiempo la universidad distrital y de por sí la academia, como la entendemos, la academia colonizada, la academia hegemónica, la academia blanca, se ha entendido también como esa posibilidad de que los estándares en los que nos encontramos, pues sean lo que determine el futuro en este caso, de los países como nosotros, como en Colombia. Cuando vemos ese marco normativo, el ILUT inicialmente no se puede desligar por completo de ese marco normativo porque no tenemos otro marco de referencia diferente al marco común europeo en el que podamos implementar. ¿Sería una apuesta gigantesca a mediano o largo plazo? Claro que sí, pero inicialmente con lo que hay podemos trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser ese nuevo discurso? El enfoque de la pasantía de por sí no fue solamente el análisis curricular, como yo les decía a ustedes, era ese análisis de las prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje de lenguas. ¿Para qué? Para que desde el aula pudiéramos trabajar, al menos en pequeña escala, ese nuevo enfoque que queríamos trabajar. Cuando yo me leía la propuesta de reforma curricular, efectivamente también siendo muy crítico y autocrítico, con el Instituto de Lenguas dijimos, bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar para que esta reforma curricular que se pretende busque atender a las necesidades del estudiante o a las necesidades del país? ¿Qué clase de educación en lengua nos estamos pensando para la comunidad iludiana, que les decía que la conformaban estudiantes, profesores y estudiantes del ILU también, por ejemplo? Entonces, ese discurso no puede quedarse vacío, no puede quedarse directamente sin prácticas, y las prácticas usualmente parten desde ese ejercicio curricular. Y quiero cerrar con esto entendiendo que el currículo, como lo piensa la universidad distrital, no como lo pienso yo, como lo piensa la universidad distrital, en este momento con una política ya aprobada de internacionalización, desde el año pasado, antepasado, el 2021, perdón, se habla de
de ese currículo como el ente articulador de las funciones misionales de la universidad: extensión, investigación y formación, investigación y proyección social. En esos tres funciones misionales, cuando vamos a pensarnos una reforma curricular incluyente, vamos a pensarnos en que esos tres enfoques van a ser de acuerdo a las necesidades del estudiante, que por fin podamos ver lenguas criollas, que por fin podamos ver lenguas inclusivas. La aprobación de esta reforma curricular va a implicar que el Consejo Superior, cuando la apruebe finalmente, va a tener que inyectarle recursos para que esto se materialice. Como les decimos, el ILUT, con lo que es autofinanciado y se ha limitado, pero por factores externos, no por falta de voluntad en esta nueva administración. Por eso yo compartía mucho, y es valioso que podamos pensarnos un nuevo currículo para la formación en lenguas a nivel Bogotá, cosa que sienta un precedente, no solo para este instituto, sino para posibles otras escuelas de formación, para nosotros como docentes de lenguas. En este momento yo soy profe del ILUT, de formadores de jóvenes, y me di cuenta cuando revisé mi primer sílabus que me compartieron como profesor. Yo decía, venga, por fin puedo ver un verdadero sílabus. Ni siquiera en la carrera lo pude encontrar contenidos enfocados en las necesidades de los estudiantes, entendiendo también ese marco normativo que también le apostaba a lo local, a lo nacional. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, es posible tener esa apuesta, es posible creer, pero sin, obviamente, idealizarla por completo. Obviamente seguiremos en el proceso de construcción de esa reforma curricular de la mano con el instituto. Ya tenemos una mesa de trabajo pendiente entre el instituto y la licenciatura en lenguas extranjeras, por ejemplo. ¿Para qué? Para demostrar que sí es posible articular la academia, la investigación, este proceso que se ha venido desarrollando para favorecer a la comunidad en general. No sé si se respondió esa pregunta, Juan David, y efectivamente yo comparto esos mismos puntos de análisis y inflexión sobre ese modelo, pero hasta que el modelo no se cambia de por sí solito. Las prácticas que nosotros hacemos pueden ayudar a que eso cambie. Muchas gracias, Santi. Digamos, como quería decir una última cosa, y es que efectivamente lo único que debemos hacer es entender que efectivamente el lenguaje es político, las lenguas son políticas, y que tenemos que entender que son parte de la construcción cultural y no solo para ganar dinero. Es lo que, digamos, que yo le haría a los estudiantes, y que te entendí si es lo que fue lo que dijiste. Sí, de hecho, sí, ya estoy trabajando los sábados con mis chinas de Panteón, y efectivamente me ha gustado mucho porque veo la posibilidad de, primero, que son personas que están motivadas, quieren aprender. Entonces, cuando hay que potenciar esa motivación y enfocarla no a los intereses del mercado, como tú bien decías, sino ese enfoque crítico, plurilingüe y decolonial en esas prácticas. Obviamente, sin decir que no existan limitantes en el currículo, en las materias, en la adaptación, pero como les decía al principio, partimos de un marco normativo a nivel general, según marco común europeo de referencia, e incluso un marco institucional que no se puede salir de las políticas que ya tiene la universidad. Y no se puede salir de ese eje de internacionalización que ya se aprobó lastimosamente. Entonces, pero sí podemos pensarnos unas nuevas apuestas en cuanto a las prácticas. Y las prácticas, efectivamente, como les decía, parten de ese currículo, entendiendo la integración de las tres funciones misionales de la Universidad Distrital. Entonces, gracias, Juan, por tu pregunta. Listo, gracias Juan David. Ahora en este momento entonces ya le damos la palabra al profesor Francisco Rodríguez, quien fue el que acompañó todo el proceso, el que dio el proceso de la pasantía, digamos el acompañamiento constante con Johan. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, pues buenos días a todos en primer lugar. Eh, Primero que todo, muchas gracias, Johan, por tu trabajo, un trabajo enorme de catalogación, de sistematización. Eh, Efectivamente, digamos, el objetivo principal que te propones, que es la sistematización a partir de un sistema archivo repertorio, me parece que queda saldado, que queda cumplido, y que es un insumo muy valioso para la institución. Como tú lo dices, pues porque aunque existía la documentación y existía un sistema de archivo, digamos, ese sistema de archivo no era activado a través de un repertorio, lo cual es un aporte muy valioso para nosotros. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, Johan. Quiero también ahondar un poco en la pregunta del compañero, en un concepto, y es que nosotros no queremos cambiar el discurso, nosotros queremos dejar emerger las voces, que es lo que nos plantea Johan, ¿no? En ese sentido, nosotros no adoptamos un discurso, somos generadores de discursos.
Somos mediadores que permiten el surgimiento de voces como las de los docentes, los estudiantes y demás stakeholders que hacen parte de la comunidad iludiana, como la nombra nuestro pasante. Como para aclarar de pronto una duda en nociones, ¿no? Que no se trata de generar un discurso, de un nuevo discurso, sino de otro ejercicio, que es un ejercicio obviamente que emerge desde el pensamiento crítico, ¿no? Johan, yo quiero que hagamos un énfasis y que nos muestres con detenimiento la sistematización que realizaste, es decir, que tomes 2, 3 minutos para mostrarnos esos anexos y esa sistematización que hiciste de los archivos y que nos expliques dentro del archivo mismo de Excel, por ejemplo, que creaste, cómo funciona, ¿vale? Listo, profe. De un momentico, entonces ya le muestro el archivo. O abro el hipervínculo, que me va a llevar el archivo. Es este. Se está abriendo en este momento, ya vuelvo a compartir pantalla. Pero de todos los anexos me dice que el archivo sí. Para compartir. Sí, quiero que nos muestres cómo funciona el archivo, cómo se puede activar en una ejecución. A ver, ahora cargue porque está pesadito el archivo. Claro, es que 205 archivos también siempre es No, harto. no sé, profe, si mientras se abre el archivo, su merced quisiera hacer otra pregunta. No, yo tenía pues una pregunta con respecto a las, pero si ya se va abriendo el archivo mientras tanto, porque eso es como lo primordial. Pero en cuanto a las entrevistas, ya. Listo, Yo ya creo se que está viendo el podemos archivo, ¿sí? explicar, sí, ahí sí ya. Como les decía, inicialmente todo parte de un ejercicio primero de diagnóstico. Cuando yo recibo en el equipo, en Teams, todos los archivos, yo dije, bueno, recibí tantas carpetas, recibí tantos archivos, ¿cómo voy a hacer para organizar? Y que efectivamente no sea archivar por archivar, sino que pongamos en práctica el concepto de repertorio para Taylor, que pues bien, hacía parte de las fases que les mostré en el cronograma de formación. Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo era más o menos el archivo. Teníamos el nombre del archivo como tal, el compilado, autor. Había unos que eran por parte de la universidad distrital, otros por algunos docentes, en otros casos era directamente por la parte administrativa y académica de la universidad, del instituto. Algunas se encontraban en carpetas, otras tenían su propia subcarpeta. Como les decía, esto fue manualmente. El título del archivo, que es diferente al nombre del archivo y que eso también dificulta de cierta forma la catalogación de los mismos. El año en el cual se desarrollaba y después para hacer un análisis año por año, venga, ¿por qué tenemos tantos sílabos con año desconocido? ¿Por qué tenemos tantos sílabos para el año 2018? ¿Por qué tenemos tantos sílabos para el año 2019? Las lenguas para saber, digamos, cómo se están pensando esos currículos, esos nuevos formatos de sílabos, en qué idiomas se estaban impartiendo, el tipo de recurso, el código, si tenía código, si no tenía, entonces yo iba anotando cuántos no tenían código, y la denominación del programa o descripción del curso, o sea, con qué fines, cuando uno está mirando el sílabus, uno tiene que mirar de pronto qué objetivos tiene desarrollar dichos sílabus. Entonces, para eso, mira, contenido por contenido y me da cuenta de, bueno, los contenidos que tienen donde directamente vamos a evidenciar, por ejemplo, estos son temas gramaticales. Y los empezó a organizar por grupos, por colores. Entonces les voy a mostrar, vea, por ejemplo, más o menos que habían algunos sílabos que compartían la misma estructura. Es decir, es como si el inglés, el francés, el portugués y el mandarín se enseñaran de la misma manera. Y esas eran las cosas que yo decía, bueno, ¿cómo es posible que el ILUT durante tanto tiempo venga repitiendo formatos de sílabos en diferentes lenguas? Y era una de las cosas que yo encontraba que pues fueron también uno de los hallazgos que les venía mencionando. Y bueno, aquí voy a empezar a bajar y les voy a mostrar cómo salen los nombres de los archivos, mandar y cómo los comienzo a organizar cuando tenían título, cuando no tenían título, cuando tenían denominación del programa y demás, cuando no. Y aquí pues voy bajando, les voy mostrando más o menos que habían unos por los grupos poblacionales también, si era para children, si era para especializados. Entonces tenía que entender cómo funcionaba el ILUT para decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un children y un especializado? ¿Qué nivel de lengua, de proficiencia en lengua le están pidiendo a un estudiante? ¿Por qué tenemos 3 niveles, por ejemplo, en A2? ¿Cuál es la diferencia entre un nivel y el otro? ¿Qué contenidos se abordan para trabajar directamente esos niveles? Aquí estaban directamente los enlaces.
Entonces se dan cuenta, habían unas temáticas que yo analizaba, decía, bueno, ¿qué comparten? ¿Qué tienen en común? Y como les decía, 205 archivos, me tocó revisar uno por uno y hacer una sola fila por cada archivo e intentar resumirlo, era lo más complejo del mundo. Aún así, pues se logró de manera exitosa y habían incluso archivos que solamente se llamaban así, como eran archivos que ni siquiera eran sílabos. Entonces, dependiendo del tipo, aquí los voy organizando por categorías en colores, por ejemplo. Bueno, que comparten aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que comparten la misma estructura en algunos casos, por ejemplo, para el área de portugués. Incluso era casi la misma estructura en Children que en especializado, por ejemplo. Y eso yo le iba trabajando y le iba anotando y le iba sistematizando. E incluso creé un anexo por aparte, que era el que les venía mencionando, que ya me va a permitir hacer un análisis más completo. Este es como tal la creación del archivo. Ahora sí, pero estos son datos vacíos. Si yo le comparto este archivo, cualquier persona me va a decir, bueno, ¿y usted qué obtuvo ahí? ¿Qué aprendió? ¿Qué entendió? Entonces les voy a mostrar el, aquí como tal el nuevo organización del archivo. Les voy a mostrar aquí que en el último hice un anexo adicional que era como ese análisis de esa matriz que yo venía trabajando. Entonces les voy a mostrar. Y mientras tanto, si quieren, pues venir haciendo la otra pregunta, pues les voy a mostrar cómo es que se activa directamente el archivo y no queda solamente en archivo, sino también ya se piensa hablar de repertorio. Entonces, organización de archivo. No lo tengo aquí en OneDrive. Ya les muestro. Pero no sé si mientras tanto tengan más preguntas y demás. Mientras abro el enlace. No te preocupes, tenemos tiempo. No te preocupes, tenemos tiempo. Mejor concentrarnos en esta parte que es como la esencia, digamos, del proyecto que hiciste. El trabajo así. Vale, entonces voy a compartir la otra ventana. El archivo. E incluso dentro del informe de pasantía, cuando No te escucho, Johan. No, no se escucha. ¿Apagaste el micrófono? No. Está encendido, pero no se escucha, Johan. Si quieres, sal y vuelve a entrar. ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto, entonces les voy a mostrar mi pantalla completa para mostrarles cómo se activa el archivo y dónde viene ese trabajo. Entonces, inicialmente me confirman cuando sea mi pantalla completa, por favor. Ya la vemos. Listo, aquí estoy viendo la pantalla en dos. Les voy a mostrar aquí en el análisis de resultados directamente. Voy a cerrar aquí esta parte para que vean. No solamente copio y pego parte de la matriz, porque les recuerdo que era un anexo, sino que de esas hice unas conclusiones generales que se encuentran acá. ¿Qué fenómenos? Cantidad de archivos codificados, cantidad de archivos con año identificado, la pandemia, los patrones que encontraba de repetición. Asimismo, las generalidades y hacía unas preguntas para interpretación posterior. Este, digamos, es el resumen de todo el archivo, de todas las 205 archivos que recibí.
Y aquí en el análisis de resultados del informe de pasantía, ustedes van a ver que yo voy parte por parte y le voy explicando, bueno, cantidad de archivos codificados, había un análisis inicial, pero yo lo complemento en el informe de pasantía y digo, bueno, yo por ejemplo veo que de los 205 archivos hice las cifras y dije, esto reforzaba la necesidad de atender el problema y es que el ILUT carece de un sistema que organice. Entonces cuando me autocito y muestro directamente que no habían archivos codificados, bueno, responde a los objetivos que tenía inicialmente y a la necesidad del problema que era, venga, no hay un archivo de repertorio que pueda ayudarnos a trabajar directamente en estos procesos que estamos viendo acá. Cada segundo, cantidad de archivos por año identificado. Entonces iba analizándolos uno a uno y les iba diciendo, por ejemplo, que algo que resaltaba era que en el año 2020 no se generó o no recibí ningún archivo codificado con el año 2020. Eso me decía a mí, ¿será que no hubo planeación curricular en el 2020? ¿Será que la pandemia frenó el proceso de construcción colectiva de silos? ¿O qué fue lo que ocurrió en pandemia? Entonces ahí empezaba a hacer los análisis directamente y me voy con el tema de la pandemia. Aquí con el tema de la pandemia, incluso me enfoqué un poquito más, porque hay algunos papeles más importantes que tenía directamente en el instituto, que era la necesidad de adaptar la enseñanza de otras modalidades, la revelación de las ventajas de la educación digital, la aceleración en la innovación educativa, la aplicación del alcance educativo para llegar a más comunidad y la revalorización de la educación presencial, que fue lo que ha venido ocurriendo en el instituto. Por ejemplo, cuando se deja de trabajar con libro, se comienza a trabajar sin libro y ahora nuevamente se están retomando los libros. ¿Eso qué tiene que ver con las experiencias que tuvimos previo a la pandemia, por ejemplo? Asimismo, la pandemia, como les decía, más que impulsar, es un catalizador que acelera esa actualización curricular. Ya no podía el instituto darse el lujo de mantenerse en esas prácticas, sino que era importante hacer esas reformas desde las prácticas, desde el currículo, para que empezara a funcionar como nos pensábamos el instituto. Entonces aquí hice un análisis directamente sobre la pandemia exclusivamente, pero entonces sobre los patrones. Así es como tal, es como se está activando el archivo. No solamente es tener la matriz sistematizada de resumen de todos los archivos, sino que hay que hacer las observaciones, de las observaciones hacer unas generalidades y las generalidades hacer un análisis. De dicho análisis es como tal que sale el análisis de resultados y después la última fase, que es la que yo les mostraba en las diapositivas, viene el tema de las recomendaciones. Eso se resume directamente en esta diapositiva que les muestro acá. Está acá, pero ya les muestro en esta, que ustedes están viendo aquí en pantalla. Que yo tenía unos objetivos, ya ustedes les decía en un principio, como yo quería organizar y activar el archivo directamente, lo tenía en el objetivo principal del plan de trabajo. Pero para eso tuve que recopilar, hacer un análisis crítico, identificar patrones para que finalmente fuera en la última subfase que yo identifiqué, hacer esas recomendaciones puntuales al instituto. Entonces, como les decía, fue un archivo, el trabajo demandante de por sí fue la sistematización, pero el análisis importante, más importante, fue el análisis crítico con base en los autores que yo trabajé. ¿Para qué? Para poder hacer recomendaciones argumentadas, que fueran, y entendiendo cómo funciona el instituto, que se pudieran desarrollar dentro del instituto. Era el decálogo de recomendaciones que yo les hacía y que les muestro, pues también aquí estaban en el informe de la pasantía. Aquí ya está el tema de continuar con los patrones, los contenidos curriculares que se vaya, y empiezo con los hallazgos y recomendaciones. O sea, yo los hallazgos que ustedes leí en las diapositivas son estos, que están acá. Pero entonces los hallazgos no se pueden quedar en blanco si yo no tengo recomendaciones. Las recomendaciones son algunas de las que están acá. Implementar un sistema de organización archivístico, la prevención es fundamental para las proyecciones del ILUT, el funcionamiento pleno del ILUT, alternar mecanismos que permitan vincular a más actores de la comunidad iludiana. Ya hemos tenido encuentros pedagógicos entre docentes, estudiantes, invitados, etcétera. Mantener la iniciativa de buscar diferentes fuentes alternativas de financiación y promoción de la investigación, porque el ILUT es pionero, pero es pionero por varias razones en las cuales no se ha podido fomentar la investigación. Entonces, no solamente me quedo en los hallazgos, como les decía, sino que tengo que hacer recomendaciones con base en el análisis crítico de esos patrones que yo identifiqué dentro de la sistematización de los sílabos y dentro de la organización del archivo. Aquí es cuando tiene sentido el archivo y se comienza a hablar del repertorio, porque tiene unas repercusiones a nivel cultural, que es lo que dice Jana Taylor. Cuando tiene esas repercusiones es cuando se activa el archivo, el repertorio, y es cuando se puede demostrar que efectivamente el proceso y la investigación surtió efecto y que los objetivos planteados en la pasantía tuvieron su efecto. Entonces aquí recomendaciones hay muchísimas para el ILUT, pero no son recomendaciones salidas de tono o cosas imposibles de hacer. Acá hay alguna, por ejemplo, dice aquí, el ILUT debe dejar su foco de formación en lenguas extranjeras y promover el aprendizaje de lenguas inclusivas y lenguas criollas. Mira, aquí está, por ejemplo, lo que Lu me estaba preguntando.
en un primer escenario con las y los estudiantes de la facultades de la Universidad Digital, es decir, implementar ese piloto, no en general a la comunidad universitaria, a la comunidad iludiana, con sus más de 3.000, 4.000 estudiantes a nivel general en Bogotá, sino empezar en un piloto con los estudiantes de la Universidad Distrital que también hacen parte de la comunidad iludiana. Esa es una recomendación, entendiendo, como les decía, ese análisis crítico de, venga, ¿por qué no tenemos sino lenguas extranjeras? Y ese tipo de cosas en las que yo les decía, parten de ese proceso, los objetivos del plan de trabajo y ese esquema en el enfoque metodológico que les venía mencionando. Entonces, recomendaciones, si se dan cuenta, hay bastantes, hay varias. Y previo a eso, pues resumirlas en conclusiones será lo más complejo. Así que así es como se activa el archivo, así es como se muestra dentro del informe de la pasantía. Y como les decía, la base de datos, pues que ustedes ven aquí en ese Excel gigantesco, pues viene resumida acá, después viene los comentarios, conclusiones y recomendaciones, vienen sistematizados aquí en una discusión con los autores, y después de esa discusión con los autores, bueno, qué hallazgos tuvimos y qué recomendaciones vamos a hacer, pues para que no quede estancado, y por eso les decía que esta pasantía tiene la posibilidad de que pueda continuar y que la investigación en el ILUT pueda continuar, es decir, tiene muchas cosas de donde agarrarse, mejor dicho. No sé si ahí ya respondí un poco más claro la pregunta de la profe Liana, y pues ahí de pronto ya se verá un poco más extenso el trabajo, que pues en las diapositivas no podía mostrarles. Entonces yo dije, no, yo prefiero ya que me pregunten, porque ya tengo más tiempo. Listo. No sé si hay más preguntas, profe. Francisco, ¿algo más que quieras preguntar? Profe, Johan, está, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. sí, es que el Johan. profe está silenciado. Profe, tienes el micrófono apagado. Pachito, el micrófono está apagado. No Qué te pena, estamos profe. escuchando. Bueno, no quisiera preguntarte por qué afirmas que tu investigación es mixta cuando el análisis de datos lo haces de forma interpretativa. Digo que es de carácter mixto porque tiene, dentro de las herramientas de recolección de datos que ustedes veían, teníamos herramientas de recolección de datos que el sistema archivo repertorio permitía tener en datos cuantitativos y cualitativos. Yo no pude haber sacado estadísticas si no hubiera podido tener la sistematización y decirles cuántos sílabos teníamos en francés, cuántos en portugués, cuántos del 2019, cuántos codificados, cuántos no. Y ese análisis cuantitativo me daba a mí la posibilidad de generar esas interpretaciones. El ejemplo más claro que yo les decía era, ¿por qué en el 2020 no me recibí ningún archivo codificado? Y entonces ahí es cuando entra la segunda fuente, o la fuente secundaria profeliana, que es lo que se mencionaba, y es el tema de las entrevistas. Yo cómo comprendo esa historia, cómo articulo los elementos y los instrumentos principales y secundarios para poder entender. Entonces ahí ya es cuando entra ese análisis cualitativo, pero como les decía previamente, yo ya venía de una formación en autores y unas teorías claras, el currículo en la formación docente, la investigación arqueológica y el sistema archivo repertorio con Diana Taylor. Entonces ahí es cuando se articulan tanto la parte cualitativa como la cuantitativa en ese análisis mixto. Entonces, como les decía, yo incluso tuve que generar las estadísticas y el libro de Excel me generaba también unas estadísticas que yo les mostraba, pero eso no podía quedarse solamente en datos cuantitativos y ya, porque pues dónde va a quedar la discusión. Entonces, por eso, por ese sentido es mixto y también porque las herramientas de recolección de datos permitía que fuera mixto. Dale, Bueno, las gracias, fuentes Johan. primarias y secundarias, sí. Profe, Listo. su merced tenía una pregunta. No, ya la respondió Johan. Bueno, una de pronto para complementar y para que nos quede a todos claros es la parte de por qué una sola entrevista. ¿O hiciste más entrevistas? Ahí aparecen dos entrevistas, sin embargo, yo vi, era lo que funcionaba para el informe de la pasantía y yo cuando hice las entrevistas al principio, pues habían cosas que se desbordaban o no se iban enfocadas hacia la investigación y yo dije, no voy a ponerlo como un instrumento principal, realmente no lo fue, realmente era complementario y me ayudó a responder las preguntas que yo tenía. Yo tengo la transcripción, los audios, las grabaciones, pero yo iba tomando de las entrevistas, incluso están en el análisis de resultados y demás, cómo estas palabras, por ejemplo, yo tomé un fragmento de la entrevista del profe Juan Manuel Pisa, en el cual hablamos de la pandemia, qué administración había, cuántos sílabos habían, por qué no hubo discusión, qué pasó con los medios digitales. Y ahí es cuando yo entendí el contexto y decía, bueno, ya tiene mucho más sentido. Yo podría hablar de otras fuentes secundarias adicionales a la entrevista, como el encuentro de experiencias pedagógicas, por ejemplo, que tuvimos como profes, pero incluso no lo decidí incluir porque dije,
no me va a dar el soporte que yo necesito porque va a ser más hacia la interpretación, va a ser más complementario. Si necesito argumentar directamente, pues voy a enfocarme en el sistema archivo repertorio y por eso me tocó cambiar el objetivo principal, porque en un principio yo me pensé, mejor dicho, que iba a hacer de todo, y no, por eso cambié el verbo a sistematizar. Entonces, eso fue un proceso, pero fue constante aprendizaje. Igual, gracias, Es, profe. listo, no, yo quería aclarar esa parte también pues para el público, para los compañeros también que están aquí presentes, porque dirán, bueno, si es una entrevista, ¿por qué tan pocas entrevistas o qué fue lo que pasó? Entonces, como para entender un poquito más el enfoque como tal metodológico de la investigación. Listo, Johan, yo creo que ya, Ahí sí, olvidé mencionar una cosa, y es que de pronto se me olvidó mencionarlo también, y es que en el contexto en el cual se desarrolla esta pasantía, éramos dos pasantes, ¿no? Una de lengua castellana y una de inglés. Y la parte de Nayi, mi compañera de la pasantía, tenía más ese enfoque en en las entrevistas, en ese análisis del discurso, incluso en publicaciones, redes, y yo también obviamente lo estuve trabajando y leyendo para complementar. Entonces sí era también otra fuente adicional. Y tampoco quería que de pronto los enfoques de los informes fueran muy similares o que los dos pasantes hiciéramos lo mismo. Entonces, pues cada quien tuvo sus apuestas, pero nos complementamos constantemente. listo, muy bien, Johan. Bueno, en este momento entonces yo creo que nos retira, pues ustedes permanecen ahí en el enlace y nosotros con Francisco nos vamos a retirar un momento para deliberar y darle pues ya el diligenciamiento al acta y luego ya entramos nuevamente al enlace y ya leemos el acta, ya leemos los resultados. Listo, Johan, y para el público en general, entonces un poquitico ahí, unos 5 minuticos y ya nos volvemos a conectar, ustedes no se vayan a salir. ¿Listo? Con Francisco nos vemos entonces ya en WhatsApp, Listo, gracias. ¿vale? Entonces, listo, profe. A Diego, el profe Germán, a Lu, a Karen, a Andrés, a Juan David. Gracias por estar a acompañarme en este momento. Yo sé que es muy valioso y seguramente espero estar en las presentaciones de ustedes y acompañándolos en nuestro trabajo de grado, Karen, Diego. Así que gracias por asistir. Espero que de verdad les haya gustado eh, la pasantía. Les voy a hacer confesión. Fue un poco caótica porque era muy difícil negociar entre los ideales que uno tiene con la materialización en la práctica. Y de pronto eso muchas veces me frustró, no me permitió avanzar, que te llenen de correcciones. Cada ratico ese informe, ay no, era una mamera. Y finalmente ese informe salió de 109 páginas, que es el que se va a publicar. Así que yo espero haber hecho un trabajo, no por mí, sino para la universidad, para el instituto, para que quede. Porque no nos digamos mentiras, los trabajos de grado en pregrado, pues sirven es como requisito para graduarse, era lo que decía Lu. Entonces me toca ir más allá porque pues ya nos graduamos y que queda para la universidad, que queda para la gente, que queda para los barrios. Así que no sé si ustedes tienen preguntitas mientras que quieran hacer o comentarios, mientras se conectan los profes, pues me gustaría escucharles también. Sería genial. Gracias a Juan y a Lu que hicieron las preguntas. ¿Puedo decir algo? Pues pero estoy grabando, ¿no? Pero igual tranqui. No, pues yo asumo las consecuencias de lo que digo. Eh, digamos que yo estoy en desacuerdo con lo que dice su profesor. Digamos que conociéndolo uno, todo tiene una función política y un objetivo político que usted recalcó. ¿M? Y no se basa solo en la sistematización de datos ni la consecuencia de esa sistematización de datos, sino en qué trata de hacer usted con eso. Yo le entiendo y haciendo el trabajo de grado que también lo estoy haciendo, me pasó algo parecido como usted, que en vez de colocar yo desarrollo de un elemento nuevo, me tocó colocar caracterización, porque desarrollo era demasiado gigante la palabra, ¿sí? O sea, Sí, no alcanzaba yo a cumplir un objetivo que respondiera al título. ¿M? Y eso es lo más difícil porque al final uno quiere hacer muchas cosas y se tiene que enfocar demasiado en algo, digamos que mínimo a la idea que uno tenía. sí, es cierto lo que tú dices, Juan, pero como yo te decía, hay varias limitaciones que son incluso hasta externas. O sea, nosotros podemos tener la mejor voluntad del mundo en muchas cosas, pero no podemos desconocer esas barreras y brechas estructurales que estamos intentando solucionar. Por eso yo decía que no es tanto el discurso, porque el discurso puede sonar muy bonito, incluso hasta en la reforma curricular lo veíamos. Es más como, bueno, ¿qué prácticas vamos a hacer? ¿Cómo vamos a materializar estas apuestas? Y efectivamente, como yo te decía, yo también
soy persona y yo también tenía que tener mis contradicciones académicas, filosóficas y políticas y tenía que plasmarlas en este documento. Llegó un punto en el cual yo también me sentí estancado en el avance de la pasantía y yo hablé con mis profes, hablé con el profe Francisco y dije, vea, profe, yo tengo esta concepción de la enseñanza de lenguas, yo tengo esta concepción sobre las prácticas pedagógicas, yo tengo esta concepción política y quiero plasmarla ahí. Yo les dije, yo no quiero alabar la imagen de Lilut, yo lo que quiero es ayudar a que Lilut pues siga mejorando, siga construyendo, pero también siendo muy crítico y también efectivamente muy autocrítico, porque no tendría sentido pues que yo en el informe diga todo está perfecto con Lilut, cuando vemos que la materialización es distinta. Aún así han habido varios esfuerzos para que Lilut sea diferente. Y en esos esfuerzos en los que hay que enfocarnos. En las apuestas concretas, esa reforma curricular, como les decía, no podemos llegar a discusiones si no estamos formados plenamente para esas discusiones. Efectivamente, la formación en lenguas es política y tiene sus apuestas, sus fines y demás. Y por eso les decía, cuando una cosa es verlo como pasante, que efectivamente no hay una remuneración económica, en este caso en esta pasantía interna con la universidad. Y otra cosa ya es cuando recién entras como profe y ves y no sabes todo el trabajo que hay de fondo en esto. Entonces, cuando tú empiezas a mejorar esas prácticas o tener actividades sugeridas para la enseñanza de lengua, dices, bueno, valió la pena. O yo vi que dije, bueno, este trabajo rindió efecto, tiene frutos. Y no solo para mí, sino para todos los lugares donde se están trabajando estos sílabus nuevos. Y como les decía, yo nunca había visto un sílabus tan completo, nunca había visto un sílabus que le apostara a la economialidad, nunca había visto un sílabus que pensara en lenguas criollas. Y eso para mí es la mayor ganancia. No sé si tienen más por ahí comentarios. De pronto Dieguito, Karen, Andrés, Lu, profe Germán que está por ahí conectado. Gracias, Karen. Ya casi nos sale como planeamos. Dale, Lu, cuéntanos. Bueno, yo digo una cosita chiquita y es que si bien la respuesta que diste en la pregunta que hice inicialmente me parece súper acertada, me sigue generando ruido la relación del ILUT con los programas de pregrado de la universidad, sobre todo en el tema de la validación de la segunda lengua. Entonces, bueno, sabemos que hay una oferta, sabemos a qué lógica responde esa oferta y demás, ¿sí? Ah, Pero sigo con el ruido de, digamos, una persona de una minoría étnica o lingüística que quiera validar su segunda lengua español. sí, de hecho, Esos impedimentos que se tienen. Y eso está también con el incluido. tema de también con el tema de la lengua de señas. Entonces, Listo. ¿cómo se podría ampliar esa oferta? Aunque tú pues nos muestras unas posibilidades desde los currículos propiamente, del currículo propiamente del ILUT, pero sí, ¿cuál sería entonces la relación con los programas de pregrado directamente en la validación de la segunda lengua? Y no solo como la oferta de los cursos, sino también en los exámenes. ¿Y Listo. qué diferencias tiene un examen de idoneidad De a la homologación. validación de... Ajá, Sí, sí, exacto. listo. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. La primera es que este tema de lo que tú dices, entendiendo las limitaciones de la universidad y del instituto, no se pueden lograr sin una plena inyección presupuestal. Entendiendo, digamos, desde ese sentido, ¿no? Y además la contratación de profes y demás tendría que ser también especializada y deberíamos contar con los recursos para eso. Cuando tú hablas de que una persona de una minoría étnica tenga el derecho a eso también se plantea dentro de la reforma curricular. O sea, hay varias cosas de la reforma curricular del eje plurilingüismo en las que estoy totalmente de acuerdo, no así, no tanto. Pero no se va a poder implementar hasta que no se apruebe esta reforma curricular. Sin embargo, cuando tú me preguntabas de si está incluido o no, inicialmente lo estaban. Cuando se conformó el ILUT, estaba pensado también así, pero la implementación no era. ¿Por qué? Por los intereses que veíamos plenamente anteriores. Y frente a los exámenes, efectivamente fue una de las recomendaciones que yo hice, que los exámenes y certificaciones de proficiencia en lenguas, pues que no obedecieran directamente a características europeas, o que solamente fuera el IELTS o el TOEFL para certificarlo, sino que pudiéramos mirar de pronto qué formas había. Entonces, yo cuando tenía esa discusión interna, bueno, pero entonces yo qué voy a hacer para que funcione en la universidad. Les recuerdo que el instituto, el ILUT, funciona en dos formas, en extensión, que es de la universidad hacia afuera, y en facultades, que es de la universidad hacia adentro, que son las segundas lenguas que nosotros vemos. En ese sentido, eh, en ese sentido, dije, bueno, ¿qué acción concreta voy a hacer para que eso medianamente avance? El ILUT nunca había trabajado
en electivas, si ustedes se dan cuenta, virtuales, en formación en otras lenguas. Siempre era la segunda lengua. Y cuando trabajamos ahí, ahí se fue un trabajo bastante grande, pero para sacar enseñanza del español como lengua extranjera, literatura francófona, portugués para negocios, y empezamos a trabajar esas lenguas, fue un primer pilotaje en pregrado, en facultades, que al momento ha funcionado y ha tenido su efecto porque siempre se nos llenan los grupos de esas lenguas. Entonces, pero eso también involucraba contratación de personal, de docente, formación, y efectivamente eran esas lenguas extranjeras. La de las segundas lenguas y lenguas suyas tampoco se va a poder lograr hasta que no se apruebe la política de inclusión de la universidad distrital. O por ahora, como les decía, el marco normativo que medianamente le da alas al ILU es el de internacionalización. La política de internacionalización e interinstitucionalización, que era lo que veníamos discutiendo en el campamento el año pasado. Así que hasta que no se aprueben esas otras políticas y no las construyamos, difícilmente se van a poder implementar. O sea, es un cambio, sí, que puede partir desde las prácticas, pero se va a tener siempre sus limitaciones y son recomendaciones que tú bien no dices, Lu, están incluidas dentro del informe porque pues, hay que implementarlo, hay que tenerlo presente y sobre todo en los exámenes de homologación, incluso que sea algo muy similar a lo que pasa con el ICFES en Colombia, que si tú eres parte de una comunidad indígena y que tu segunda lengua es el español, pues tú puedas homologarlo y no tener que presentar la prueba de inglés, por ejemplo, no enfocarnos en lenguas extranjeras, que era también de las críticas que yo hacía. Y eso se ha venido trabajando. Yo entiendo que es un proceso muy difícil, pero como funciona el ILUT y entendiendo que se autogestiona con las matrículas de los estudiantes, y la universidad como tal no les inyecta recursos que cada vez les está quitando, para el ILUT como instituto es muy poco rentable abrir un grupo, por ejemplo, de, no sé, lengua rom, porque en la comunidad, en la universidad, pues es difícil que la gente se inscriba, así que es ese primer pilotaje, va a ser muy complejo porque no va a generar los recursos al menos para la contratación del profesor que va a estar ahí, que pide mínimo 2 estudiantes para que sea sustentable. O sea, yo estoy trabajando porque 2 estudiantes se inscriben en mi curso, pero si no hay más estudiantes en el próximo nivel, tendrían que escoger entre los profes que damos ese nivel para eso. Y eso va a ocurrir, como les digo, hasta que la Universidad Distrital, hasta que el ILUT tenga un apoyo financiero real. De otra forma, va a ser seguir trabajando con las uñas. Y lo que hemos visto medianamente en logros ha sido también prácticamente con las uñas. Así que sí, yo entiendo la crítica, Lu, y en eso estamos trabajando porque sí, yo también las comparto muchísimo. Gracias, No sé si, Santi. ahora sí ya quedó mucho más respondida la pregunta. Sí, Santi, gracias. Listos. No sé, Andrés, ¿eres de la carrera? ¿O Andrés, de dónde nos conocemos? Sí, yo soy de la carrera. Ya llevo cierto tiempo en la universidad. Pues han pasado varias cositas. La última me retiré, a placer, mejor dicho, este semestre. Ajá. De hecho, ahorita voy a la universidad a averiguar sobre qué ha pasado con eso. Bueno, Y los requisitos para reingresar otra vez. sí, Pero no, bueno. muy chévere. La verdad me pareció interesante, muy bacano tu propuesta de grado. ¿Y tú ya estás trabajando en la tuya, Andrés? Dime. ¿Estás trabajando en la tuya? Tengo varias cositas en mente, pero pues evidentemente hay que darle mucha forma y lo que hice es focalizarlo bastante más. Eh, Bueno, si necesita apoyo con el reingreso, me avisa para mirar cómo trabajamos en el consejo curricular. ¿Qué dale, porcentaje de dale. carrera tiene eso? Cualquier cosa estamos ahí en contacto. Usted ya está en mi número, supongo, porque por ahí lo roté. Vale, Hágale, gracias. Andrés. Todo bien. Dieguito y Karen, ¿cómo van? Bueno, Dieguito debe estar en clase ahorita, pero Karen también debe estar ahí en la casa. Ay, pues madre, bueno, pues quién sabe cómo se irá a ir con la deliberación. Tengo miedo. Nada, 5 seguro. Vamos por ese 5. Pues no sé. Lo más probable es que quién sabe. No, es que también necesitaba. Ah, bueno, les cuento para los que están aquí hasta ahorita que me toca sustentar sí o sí hoy. Vamos a dar mañana porque necesito que me envíen los pasos y salvos del proyecto curricular, si no no me gradúo en la ceremonia de junio. Y si no me gradúo en la ceremonia de junio, pues baila, no puedo continuar con la maestría. Y de pronto ya pues, necesito graduarme por varias razones, pero si no, yo me hubiera quedado con ustedes hasta septiembre, yo lo he aprovechado, me hubiera gustado parchar un ratito más con ustedes. Pero baila, ya la vida adulta llama.
Y uy, este último mesecito fue un estalle tremendo, bastante, bastante fuerte. Pero ya casi lo logramos, ojalá Dieguito, Karen y yo. Bueno, que les cuento que nosotros empezamos la carrera en primer semestre, desde la inducción. Estamos apostando a ver si nos grabamos los tres. Va a ser un gran logro y yo espero que ustedes puedan hacerlo también, Juanda y Lu. Creo que Lu es el otro año y Juanda sí es este año. Sí, en septiembre, máximo, o sea, porque me devuelvan, pero es que ya el trabajo está hecho en diciembre, pero ya en septiembre lo espero allá en esa socialización. Listo, hágale. ¿Y Lu? Esto tiene que empezar a estudiar física del estado sólido para que me haga unas buenas preguntas, ¿listo? Bueno, ¿y Lu? Yo acabo en diciembre. Me graduaría hasta el otro año. Pero ¿acabas qué? ¿Créditos o acabas el trabajo de grado? Ambas. Ambas porque ahorita voy para la pasantía de aulas hospitalarias. Wow, qué genial, qué chévere. No te dejes colgar con el informe de la pasantía. A mí me pasó. Y me dio mucha risa mostrar mi cronograma, porque era de enero a mayo del año pasado. Y vean, no se dejen colgar con sus Igual, pasantías. allá los veo. Listo, yo veré. Sí, yo quiero estar en las sustentaciones y ustedes también. Ese informe de Lu va a estar fantástico, va a ser una bomba, más en aulas hospitalarias. Obvio, no, ya estoy remotivado a escucharlo. Imagínense la que me pasó esta Tan nervioso mañana. que eres, Juan. ¿Dime? No escuché, Lu. Bueno, les estaba contando que me dice que esta mañana no sé, se le dio por actualizar el computador. Nunca se había actualizado y le dio por actualizar. Yo tenía miedo porque recién encendió a las 7:50. Y yo no tengo que compartir, tengo que abrir los archivos, no sé qué hacer. Menos mal las cosas ayer, porque madrugué o si no, me hubiera tocado exponer desde el celular y lastimosamente no se la pude mostrar todo lo que se hizo. Bueno, a esperar mientras tanto. ¿Y cómo le dio trabajando en el hilo? ¿Qué tal? ¿Chévere? Es que es re diferente, parce, es muy diferente a como uno tiene una práctica en la universidad. Por ejemplo, aquí estamos Diego y yo trabajando en el ILUT y ambos tenemos el mismo grupo que es Teenagers, solo que Diego lo tiene en Venecia, yo lo tengo en Fontibón, en el Colegio de la Felicidad. Y de entrada, tú ves que la gente que vaya es porque quiere aprender. O sea, ya desde ahí ya tienes ganado el cielo, no tienes que enfocar tus clases en cómo motivarlos, en cómo, pues sí, pero no, ya no tan específicamente hacia eso. Tienen buen nivel, les ayuda también, digamos, a practicar, a perfeccionar el inglés también un poquito, pero lo que me gusta es que tengo como cierta libertad para no solamente trabajarles el libro que ellos tienen y ya, sino que también puedo tener, digamos, yo dicto 6 horas de clase los días sábados, que es el grupo que tengo con mis estudiantes del ILUT, y no, hacemos de todo tipo de actividades, incluso en los descansos yo los acompaño, jugamos fútbol, voleibol, básquetbol, y yo no les coge cariño a los chinitos. Se supone que este sábado tengo que hacerles el examen de mitad de curso y vamos a ver cómo les va, si han aprendido conmigo o no hasta el momento. Pero me ha gustado. De hecho, los sílabos, cuando yo los vi, yo nunca había creído, como les decía, un sílabus tan completo de más de 5 páginas solo para un tema de una clase. Tan complejo, tan completo nunca lo había visto. Y aún así, pues, hay que tener su esencia en el momento de dar las clases. Pero me ha gustado mucho la experiencia con el. Lo único, paila, y pues aquí está el profe Germán y me perdonará, pero es el tema de la contratación. Hay mucho chicharro en trabajar con el Estado, es muy mamón. La salud, la pensión, el CPS, las funciones que uno tiene. Y aún falta trabajar mucho para dejar esa precarización laboral. El, el hilo lo hace, pues no lo quiero justificar, pero sí es muy difícil sin recursos. Entonces ha tenido también que improvisar de varias formas, pero sí, ha sido muy chévere la experiencia, me ha gustado mucho. Solo que queda lejitos. Ay, la señora Flor.
Mm, listo, profe. Dicen ustedes dos, la profe Liana y el profe ¿Listo? Pacho. Sí, señorita. Vale, todavía tenemos público. Sí, Pues se estamos fueron. echando, no, estamos echando chisme. Bien, listo, vale. Entonces, voy a continuar. Gracias por la espera también. Siempre, pues, diligenciar el acta siempre está ahí como que toma su tiempito. Entonces, voy a leerla. ¿Vas a compartir pantalla, profe? Ah, bueno, creo que sí, mejor con eso ya. Sí, por Listo. Espérenme. ¿Pueden ver en pantalla bien? Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces el acta queda así, Johan. Tuve que hacerle los ajustes acá en el texto porque no sí. coincidía, pero ya quedó listica. Mira, acta de evaluación y socialización de trabajo de grado, acuerdo 012 de 2022, número 00, acá queda pendiente porque no sé cuál acta será esta. O sea, según la Pues, numeración que lleve el Consejo Curricular, no sé todavía cuál será esta acta. listo. Ellos le asignan un número. La directora Eliana Garzón Duarte, designada por el Consejo Curricular de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, con énfasis en inglés, en su sesión 1 del día 9 de febrero de 2023, acta número 1 de 2023, y el profesor evaluador Francisco Rodríguez Motavita, designado por el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital ILUT, como profesional que acompaña el proceso del trabajo de grado en la modalidad de pasantía, titulado El Sistema Archivo Repertorio en las Prácticas Pedagógicas de Enseñanza de Segundas Lenguas y la Construcción del Currículo ILUT, elaborado por el estudiante Johan Daniel Santiago Agudelo Murcia, código 2019 1265 052. Después de leer, evaluar el mencionado trabajo escrito y asistir a la socialización de este, conceptuaron lo siguiente. Los objetivos planteados para la pasantía eran enfocados en la sistematización de una documentación y la construcción de un sistema archivo-repertorio. El estudiante demuestra haber alcanzado estos objetivos tanto en el informe escrito como en la socialización. Este hecho queda consignado en los anexos presentados y en las recomendaciones incluidas en el informe final. El estudiante demuestra un manejo adecuado de los enfoques arqueológico y cartográfico para la construcción de posibilidades narrativas de la historia del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital. Califican con nota de evaluador 1, 5, directora 5, promedio 5. Socializó, sí. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron el 20 de mayo de 2024. Acá ya firmamos nosotros dos. Listo, Johan. Gracias, profe. Entonces, felicitaciones por ese gran trabajo, de verdad por todo el proceso. Yo sé que fue también de altibajos. Nosotros con el profesor Francisco hablamos de eso, fue de altibajos en algunos momentos como de pronto un poquito de impaciencia, de desespero de pronto, pero se logró, sí, lograste los objetivos finalmente y yo creo que desde el proceso inicial que llegaste de pronto con unos objetivos mucho más amplios y más, no sé, Ambicioso. de pronto ya como difíciles de alcanzar en un proceso de pasantía, pero se lograron aterrizar y como enfocar un poco más ya como en el plano ya más concreto, digamos, de lo que pasaba en el instituto y de lo que se puede ya como seguir ya trabajando y cultivando con lo que son los procesos que hace el Instituto de Lenguas y cómo se articulan en la Universidad Distrital también con facultades y demás. ¿Listo? Entonces yo creo que esa iniciativa también, fuiste también pionero junto con tu compañera, los dos pioneros en este proceso de investigación
Y yo creo que eso también es un muy buen resultado también del esfuerzo y de todo lo que tú has hecho también ahí en la universidad como representante estudiantil. Entonces yo creo que todo eso apoyó bastante el proceso de práctica también y lo que lograste hacer con este proceso. ¿Listo? Entonces, un 5 muy bien merecido y esperamos con el profesor Francisco que este proceso, pues obviamente con lo que tú dejas de recomendaciones, continuemos también con futuras pasantías. Profe, bueno, primero pues agradecerles, quería pedirles un favorcito y es si me dejan mostrarles la dedicatoria de los agradecimientos, porque si quiero pues compartirlos ya que finalizamos el informe y quiero mostrarles a ustedes porque fue lo que me motivó a terminar este informe de pasantía. Les recuerdo que yo incluso antes de la pasantía de por sí, yo había optado por otra modalidad de trabajo de grado, pero pues es que se convertía meramente en el requisito para graduarse. Y toda la trayectoria en la universidad no podía convertirse única y exclusivamente en eso. Así que me va a permitir compartirles a ustedes la dedicatoria, la voy a leer y pues nada, ahí se las dejo porque si la verdad sale con el corazón y se las voy a leer. Me dicen si se ve mi pantalla ahí. ¿Sí? Listo, entonces dice, dedicatoria. Le dedico este informe de pasantía a mi mamá, a mi papá, quienes se han encargado de apoyarme en las diferentes etapas de mi vida de manera incondicional. Fue por la educación que recibí de ellos y su esfuerzo que pude ingresar a la Universidad Pública, a la Universidad de Bogotá, entender sus luchas y formarme en el lugar que sin saber se convertiría en mi hogar, en mi alma mater. De ustedes y de mi familia es este logro, pues que están ahorita también viendo y escuchando. Dedico además este informe de pasantía a la memoria de mi abuela María Alicia Delgado Rueda. Me hubiera encantado que me hubiera visto graduar. Este logro solo es posible gracias a ella. Por ella llegamos a Ciudad Bolívar. Y es un honor a su legado, a su vida, a su sonrisa, que me motiva a dar siempre lo mejor de mí. Por último, dedico este documento a la localidad de Ciudad Bolívar, territorio al que le debo mi vida, a su gente trabajadora, a los y las jóvenes que en su mayoría de clases populares tienen la apuestan a la transformación de sus territorios y que muestran que Ciudad Bolívar puede ser un territorio de paz y un lugar para hacer, para aprender, para habitar, para convivir. Es por ustedes y por las realidades que vivimos la razón por la cual decidí ser educador. Espero de alguna forma retribuir lo mucho que recibo de esta hermosa localidad y quienes la habitan. Y bueno, los agradecimientos también. Lástima que no está Dianita aquí, pero bueno, pues para que yo le haré llegar la grabación también de esto. Y bueno, agradezco a los profesionales encargados de ese proceso de la pasantía, el profe Francisco, el profe Guillermo, el profe Francisco Guillermo Motavita, el profe Germán Osorio, quienes me acompañaron durante todas las etapas de esta investigación con una guía afectuosa, que es algo difícil de encontrar. De hecho, cuando se está haciendo academia o investigación, suele ser un poco hostil la academia, y encontrarse una guía afectuosa, cariñosa, que quería realmente trabajar, pues era difícil de encontrar, dedicada a la orientación y asistencia en toda inquietud, obstáculo en mi proceso de investigación. Fue más allá de una guía, sí me sentí realmente acompañado y yo no esperaba, pues sí, yo sé que es requisito y que era el profesional encargado de acompañar, pero pues hubo varias discusiones geniales que me gustó y yo sé que esta pasantía se va a prestar y de hecho tenemos unos pendientes con el profe Francisco y con el profe Germán, es de exportar estos resultados en la investigación. Estamos pensando en un evento en México y en otras ciudades para mostrar también el ILUT cómo ha crecido exponencialmente. A mi directora de pasantía, la profesora Elena Garzón, por su ejemplo, es una persona que admiro mucho desde su trabajo en el pregrado, desde la creación incluso cuando estábamos en el consejo curricular de este acuerdo, de estas modalidades de trabajo, de la cartilla incluso, que no la conocíamos de PEAPA y era genial cuando trabajamos en el consejo. Por su ejemplo, como tal, en la enseñanza es posible, su dedicación y su entrega por las buenas causas. Por permitirme escribir aún en la meritocracia es posible. Si bien es una falacia, la meritocracia, siento yo que uno de los posibles ejemplos o mejores ejemplos se puede ver desde directamente en el instituto, que por fin tiene una administración que piensa en el bienestar de la comunidad y que tiene esas buenas causas, ¿no? A mis amigos, amigas, compañeras y compañeras, a Lugo que está aquí presente, a Juan David, a Karen, a Diego, a Andrés, compañero invitado que acabas de llegar, en general a Diana también, desde que empecé la carrera. Eh, Quiero agradecerles porque efectivamente se logró el objetivo. Fue más allá de estar en la universidad, yo pasé por la universidad, pero la universidad también pasó por mí, y a la licenciatura, de la cual fui representante, de la facultad también, en general a la comunidad universitaria de quienes aprendí que es posible crear una educación pública, gratuita, científica, democrática y de calidad, y que defender dicha consigna será mi apuesta personal
Espero que cuando yo lea hasta cuando vuelva a ver esta grabación, espero haber cumplido de cierta forma en que eso sea posible y se pueda materializar. Al ILUT, por abrirme las puertas de esta institución, permitirme desarrollar mi pasantía en un proyecto que benefició a toda la comunidad y en general al Distrito Capital. Deseo además hacer un agradecimiento especial a Diana Soto por hacerme partícipe de la convocatoria de esta pasantía. Fue con ella con quien incluso formulamos la pasantía también del anteproyecto, para hacernos cuestionar y para hacerme cuestionar constantemente, como proceso de construcción crítica y autocrítica que les venía mencionando, y sobre todo por seguir humanizando la educación en este mundo. Entonces, ya no me escuchan. Bueno, ahí me están viendo, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, digamos Ya. entrecortado, pero ya creo que ya volvió. Bien. Sí, no me deja prender la cámara, no sé por qué, pero bueno, Dianita porque me ayudó a formular directamente el informe de la pasantía. Bueno, del informe no, el anteproyecto. En la convocatoria estuvo muy presente y pues sobre todo por el acompañamiento en los últimos semestres que hemos tenido. Su merced, profe Diana, conoce más que nadie a Diana y sabe la calidad de ser humano que es también. Dieguito que está presente aquí porque no la creíamos, les cuento aquí para quienes no saben, Diego incluso estudió con mi hermano anteriormente esta carrera, nos conocimos el día de la inducción y es posible que nos podamos graduar juntos si todo sale bien y muchas cosas de las que nos propusimos se han podido lograr y es un amigo incondicional que la verdad le aprecio mucho, a Karen también y que nunca, pues nunca creí que pudiéramos por fin lograrlo y yo creo que Diego está más feliz que yo en este momento, así que también quiero hacer ese agradecimiento especial a Dieguito por estar, siempre estar, y por siempre habernos acompañado. Profe Germán y profe Eliana, ya con esto cierro porque ya se me apagó el computador. Y pues también las reuniones Bueno, y se no, apretan. listo, Johan, no, de verdad que sí ha sido, yo he visto tu trabajo pues desde que llegué del doctorado que tuve la oportunidad de estar ahí pues compartiendo contigo el consejo curricular y sí, pues digamos que nota uno muchas cosas, pero entonces ahí logramos como ver qué era lo que pasaba dentro del proyecto curricular y ahí como que sorteamos las cosas, digamos, y lo importante es que salgan pues también resultados para los estudiantes, ¿no? Para el beneficio de los estudiantes y puede ser que así poco a poco en algún momento se logren sacar pues todas las cosas que de verdad uno tiene en mente para los estudiantes, sobre todo que la universidad es de ellos y precisamente de eso se trata, no de obstaculizar los procesos, sino siempre como de lo que tú también ayudaste a hacer ahí como representante estudiantil, como representante también en el consejo curricular, no es de sacar, en lugar de obstaculizar, es sacar, permitir que las cosas fluyan y permitir que todos los procesos se logren. Puede ser que en algún momento logremos hacer eso de que todo lo que se tiene en mente se logre realizar. Entonces, gracias Johan también por todo el apoyo y gracias a todos acá por estar presentes también en esta socialización tan importante también para todos, para aprender y para reconocer también lo que se hace en el Instituto de Lenguas, ¿no? Que muchas veces queda como tras bambalinas, como que se ve que el Instituto de Lenguas está haciendo algo por ahí o de pronto a veces no se conoce el contexto de lo que pasa en realidad al interior del Instituto de Lenguas. Entonces yo sé que Johan tuvo pues esa oportunidad y lo está dando a conocer también y los avances, lo que se quiere lograr también desde el instituto. Entonces, felicitaciones, Johan. Muchas gracias a todos los participantes acá, los que asistieron, participaron en esta socialización. Entonces ya te enviamos ahora, Johan, también yo lo envío mejor dicho, no te lo enviamos a ti, sino directamente envío al correo de la licenciatura con copia a ti, copia al profesor Francisco, ya el acta de socialización para que ya quede y tú tengas también pues el soporte de que ya se realizó y ya seguir pues con el proceso que se necesite ya para la graduación. Profes, hay eh, como se va a enviar el reporte, bueno, primero gracias y segundo, también el proyecto curricular. La idea es que cuando reciba el reporte sea el trabajo de grado 1 y 2, ¿sí? Del Sí, informe y de la asociación. ¿Para qué? Para que quede sistematizado, ya que ya con recibe terminación de materias y ya pueda cumplir con los pasos y salvos
del proyecto curricular. Ya lo único que nos quedaría pendiente, profe, es ver la subida al RIUT, que eso es lo que he venido trabajando Sí, últimamente, de pedir permisos y eso, pero ojalá lo podamos sacar pronto. Así que cualquier sí, cosita sí, eso lo tienes que preguntar tú directamente en biblioteca entonces y me avisas cuando ya esté, ya esté listo, ya esté cargado en el RIUT para yo leerla, ya mirar, verificar que esté todo bien y darle la aprobación. listo, profe. Gracias, ¿Listo? profe. Esta nota de hoy creo que es la nota de trabajo de grado 1 y 2, ¿cierto? De las dos, Sí, señora. ¿sí? Listo. De los dos trabajos de grado 1 y trabajo de grado 2. ¿Vale? Bueno, Esto que sea entonces, más listo. Entonces yo ya la envío, ya mismo la envío ya al correo, entonces les va a llegar con copia, pues obviamente a los dos.